Buenas noches, comunidad de Relatando el Miedo, sean bienvenidos a un capítulo más de su programa semanal de misterio. En este jueves 15 de septiembre de 2022, este programa donde tocaremos temas paranormales, de apariciones, fantasmas, brujería, criptología, fenómeno ovni, teorías conspirativas y muchas otras cosas que no tienen o no tendrían explicación aparente. Yo soy Ícaro Santi y es para mí un verdadero placer presentarme en este programa de misterio el día de hoy, precisamente jueves 15 de septiembre, fecha conmemorativa para la independencia de México, y es por ello que el tema de hoy tiene que ver con esta fecha. Así es que, amigos de Relatando el Miedo, pongamos nuestro sombrero conspirativo, aquel de aluminio, y acompáñenme en este viaje, en este Relatando el Miedo. Antes quisiera recordarles que estamos pendientes. Si quieren mandarnos su historia y ser parte del siguiente programa, pueden hacerlo mediante el correo relatandoelmiedo@gmail.com. De esta misma manera, mencionarles que estamos todos los jueves en un horario entre 8 y 9 de la noche en este canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Al igual, mencionarles que nos sigan en nuestro canal de YouTube, el mismo nombre, Relatando el Miedo, donde se sube este y todos los directos. Así es que si se perdieron de alguno de los directos, ya están arriba, pueden pasar a checarlos, darles like, comentar, y nos harían un gran favor si comparten con alguien que le pudiera interesar estos programas de misterio, amigos. También estamos bajo el mismo nombre de Relatando el Miedo en la plataforma de TikTok. En esta plataforma son episodios o son historias de Relatando la Leyenda, un poquito más digeribles, más cortitas, pero con el mismo valor y cariño, amigos. Pues así es que síganos en nuestras redes. Ya pronto tenemos nuestras redes de Facebook e Instagram. Estamos gestionándolo, pero por lo pronto síganos en YouTube. Aquí quédense los jueves, vénganse los jueves para que estén en el programa. Y pues también visítenos en TikTok, por ahí ya empezaremos a subir videos nuevos, ya estamos preparando algunos y para que también los vean, amigos. Pues el día de hoy, comunidad de Relatando el Miedo, será un programa un poquito diferente, ya que en esta ocasión no tendremos el ya acostumbrado inicial. Esta es iniciando que el día de hoy es una fecha especial, una fecha donde celebramos un año más de nuestra independencia en el país de México, y debido a que conmemoramos a aquellos personajes que nos dieron patria y libertad, decimos dos historias, leyendas urbanas, precisamente de estos personajes célebres mexicanos. Tanto quise extenderme no solo de la independencia, sino también poner a algunos que fueron parte de la Revolución Mexicana, algunos célebres de este país. Pero desde ya hago una advertencia, amigos, ya que podría cambiar la percepción de cómo nos plantearon en la historia que conocemos a aquellos personajes. Aquí es preciso alertarlo, y como es costumbre en temas específicos como las urbanas, de comentaremos únicamente son datos de cultura general, son datos que ustedes pueden tomar de esta manera si quieren, donde les damos la información y ustedes precisan si lo ven factible o no. Dicho lo propio, comenzamos de lleno con este capítulo de Relatando el Miedo con un personaje, o uno de los personajes más icónicos de la independencia de México. Me atrevo a decir que es el más reconocido por todos en el país, más que nada por la historia contada en los libros de texto gratuitos, aquellos entregados por el mismo gobierno. Aquí hago un paréntesis, porque quisiera ya hablar precisamente de estos libros de texto gratuitos en otra ocasión, nada más que se quede como tema a tratar, para que pues hablaremos sobre aquello que le conviene informar nada más al gobierno, ¿no? En estos libros de texto muchos recordarán a estos emblemáticos libros donde venía la señora en el libro de, me parece que era geografía, eh,
Miguel Hidalgo en la historia, o Benito Juárez también llegó a estar en la historia, el grandísimo Atlas que nunca cupo en la mochila. Entonces hablaremos en otro programa de este tema, pero es precisamente en estos libros de texto que nos pintan de una manera, diría yo, muy romántica o heroica el inicio de la independencia. Precisamente estos personajes y este personaje en cuestión en esta primera leyenda nos trataremos de mostrarles un poco más de quién era en vida el cura Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gálaga, Mandarte y Villaseñor. Ese era el nombre completo de quien nosotros mejor conocemos como Miguel Hidalgo y Costilla, o solamente Miguel Hidalgo. Personaje trascendente en la independencia de México, pues al ser el pionero en levantarse en armas debido a la represión que se vivía en aquellas épocas en el virreinato, con el acto conocido como el grito de acto que llevó al inicio del movimiento de independencia en la primera etapa, para ser precisos. Pero aquí es donde surge esta pregunta, aquí es donde surge la pregunta que aquí me van a contestar, como es acostumbrado. Pero ¿qué es lo que se tiene esta historia urbana que decirnos del cura Hidalgo? ¿Tú sabes qué es? Exacto, dice no. Pues verán cómo es acostumbrado esta broma en el programa. Nos han pintado a estos personajes de una manera idílica. Nos presentan las intenciones del cura Hidalgo para conspirar y realizar este movimiento insurgente, de como nos lo presentaron en los textos, nos lo inculcaron, nos hacen que lo veamos como seres de una intención íntegra, que únicamente era la sociedad, el beneficio que llaman para ellos, para el pueblo, luchando por y para el pueblo, por aquellos ideales entregados a la nación. Pero es precisamente en este punto donde comenzamos esta historia no contada, o el lado oscuro de Miguel Hidalgo, aquella historia que no nos cuentan, lo que era antes Miguel Hidalgo de iniciar este movimiento, y precisamente cuando inició este movimiento, porque nos pintan el lado bonito, nos pintan el lado idílico, como les digo, pero no nos hablan de las aberraciones o de lo que se hacía, porque a final de cuentas era una guerra, y en todas las guerras hay demasiada destrucción, hay demasiada devastación, como dice la muerte, de destrucción. Entonces están de forma estos libros gratuitos. Se oye un poco fuerte el título de esta primera historia no contada, pero es una manera de prevenir de lo que se tiene que saber del cura Hidalgo, ya que hablaremos de aquello que no nos cuentan, como les digo, en estos textos gratuitos. Hago mucho hincapié en estos libros, ya que creo yo que gran parte, o si me atrevería a decir la mayoría de los mexicanos, es estos datos de estos textos es con los que se quedan únicamente. La mayoría de mexicanos no investigan más allá de lo que les enseñaron en este tiempo de la escuela. Son pocos los que empiezan a leer mucho más autores, mucho más historiadores, algunos biografías dadas sin autorizadas, porque precisamente una perspectiva de este caso algo, ¿no? Empezando por eso, desde la imagen que nos presentan de él, cómo es él, aquel cura con esta calva y únicamente el cabello alrededor, un hombre pues ya mayor, y nos lo representaron de esta manera. Muchos se acordarán de las biografías, estos cuadritos
donde atrás venía, para los millennials, estos cuadritos de imagen que era una fotito que atrás venía información. Todavía les tocó. Era en estas biografías donde pues venía retratado el cura Hidalgo. Pero esta imagen que nos presumen que es Miguel Hidalgo no es como era Miguel Hidalgo. No tuvo un retrato tal cual en vida, del cual pudiéramos especificar cómo. En biografías se presume que era de raza mestiza, se dice que era de tez morena, más oscura de lo que nos plantean, ya que en la primera pintura que se tiene de data, que es la primera pintura donde se puso Hidalgo, fue hecha a petición del emperador Maximiliano de Habsburgo. Esto fue después del fallecimiento de Miguel Hidalgo. Por allá de 1861 fue cuando el emperador Maximiliano de Habsburgo pidió que se realizara este retrato, pero tomó como base a un sacerdote de Bélgica que había traído precisamente para fungir como cardenal en aquellos tiempos. Por lo que el personaje que nos presentan es tan solo una representación, como les digo, algo idílico de aquel personaje, ya que no era precisamente como está retratado en estas imágenes de Miguel Hidalgo. Por ahí tenemos una imagen últimamente se ha estado, pues bueno, los que son de aquí de Aguascalientes, no sé si está en otros estados, Modatela, hay unas imágenes alusivas a los héroes patrios, pues el escudo, las banderas, la campana de Dolores, y viene Miguel Hidalgo y viene José María Morelos y Pavón, y los dos vienen así como si fueran integrantes de una telenovela. Se ven realmente no como una persona hacendada o no como un cura, sino como actores. Entonces, desde ahí, desde antes, nos metieron esa idea de que este era Miguel Hidalgo, cuando no, era una persona morena, era una persona mestiza que era hacendado también, tenía varias propiedades, ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Se dice que Miguel Hidalgo, una de las cosas ocultas que no nos enseñan en la escuela, es que al ser muy apegado a los sacerdotes de la iglesia, consiguió que lo mandaran de encargado a la iglesia de Santa Clara del Cobre. Estando ahí, él recibía 50 ducados. Los ducados eran monedas de oro, las cuales llegaron a nuestro país por inmigrantes de Venecia. Pero estos ducados tenían algo en particular, tenía un peso de 3 o 5 gramos de oro puro. Eran bastante valiosas en aquella época. Aquí es donde empieza uno de los gotitas que va llenando el vaso, porque es donde, debido a la corona o al virreinato que se vivía, empezaron a subir los impuestos, y estos ducados cada vez eran menor con los que se quedaba Miguel Hidalgo. Él poco a poco se fue haciendo de bienes gracias a los altos impuestos que hacían, o a las recaudaciones que se hacían de la iglesia. Pudo hacerse de varias haciendas. Ya teniendo bastantes riquezas, ya no empezó a prestar atención a la iglesia, no era tan apegado a esta como pensábamos o como teníamos preestablecido. En el año de 1790 él hacía bastante celebraciones en esta iglesia, tomaba frecuentemente ahí en sus celebraciones, en sus fiestas. Incluso hay algo que le provocó problemas con la Inquisición, ya que él leía libros que estaban prohibidos por la iglesia. Recordemos que en aquellos tiempos había literatura que se consideraba herejía o blasfemia, aunque no refiriera a la brujería o al satanismo, únicamente era por encontrarse en contra de los designios de la iglesia, o no hacer
caso de aquello que la iglesia dictaminaba o que establecía. En estas fiestas también eran partícipes las apuestas, en las cuales precisamente le hicieron generar muchas deudas, y para pagar estas tuvo que vender esas haciendas que había adquirido por base de la iglesia. No pertenecían precisamente a Miguel Hidalgo, sino que eran donaciones que se daban a la iglesia, algunas otras que por la misma riqueza que compró él terminó quedándose con ellas, o las pagó para con eso que les daban, los 500 ducados por estar de encargado en estas iglesias. Como les digo, fue a parar un juicio con la Santa Inquisición por dos cuestiones. Una fue por leer esos libros que estaban prohibidos por la iglesia, profesar algunas cosas, pero aparte se decía que el principal tema a tratar en este juicio fue que él era acusado de vivir con una mujer y con la cual tuvo 2 hijos. No fue la única, ya que cuando muere su hermano en 1800, él queda a cargo de la iglesia de Dolores, allá en Hidalgo, lo que hoy conocemos como Hidalgo. Él, y de igualmente, ahí se dice que tuvo una segunda mujer, y que esta segunda mujer tuvo 2 hijas de él. Entonces es ahí se escucha la música de fondo. Pero bueno, los vecinos. Se dice que tuvo 2 hijos más. Fueron 2 hijas con esta otra mujer, lo cual le causó este problema con la Inquisición. Él siguió en Dolores con estas fiestas hasta que el virreinato en aquellos tiempos mandó quitar las propiedades que aún le quedaban. Empezó a estar esta separación de la iglesia con el Estado en aquellos tiempos, por lo que esto fue demasiado para él y comenzó a llevar a cabo lo que hoy conocemos como los inicios de la independencia, aquella conspiración para levantarse en armas y luchar por aquello que el pueblo necesitaba, ¿no? Esta lucha del pueblo para el pueblo, por y para el pueblo. Pero en realidad era para proteger sus bienes, era para de alguna manera que no le quitaran lo que le pertenecía. Pero lejos de aquella lucha por y para el pueblo, era con fines únicamente egoístas para él, ¿no? Por ahí el proverbio de el infierno está plagado de buenas intenciones cabría bien en este relato. Cuando reunió a su gente para iniciar el movimiento de independencia, movimiento insurgente, no eran personas que estuvieran en contra del virreinato. Eran sus propios sirvientes de aquellas haciendas donde era el dueño, y obligaba a la gente a pelear, ya que en un principio nadie quería unirse en la guerra, nadie quería estar en contra del Estado. Se dice en estas primeras batallas, cuando se levanta en aquel 15 de septiembre, 16 de septiembre, Miguel Hidalgo, haciendo el grito de Dolores, quienes eran los principales que estaban en este movimiento eran sus mismos sirvientes, no la gente de Dolores. Y una vez que inició este movimiento, se dice que incitaba a sus seguidores a hacer cosas aberrantes en batalla, robar, saquear, abusar de las personas también.
debido a este movimiento, debido a este insurgencia, poco a poco sí fue uniéndose gente a la lucha, pero aquí fue ya donde nació ese instinto patriota, donde se buscaba la independencia de México, donde se buscaba el liberarse del yugo en que se vivía. Todo esto es completamente diferente a lo que conocemos de aquellos libros de texto gratuitos en la vida real, sobre todo en estas luchas, porque pues nunca hay gente completamente buena. Siempre tiene algún lado oculto que jamás se sabe. Y estas son el lado que quizás no nos cuentan estos textos, estas clases de historia en la escuela, en la secundaria. Que de por sí luego los maestros pues no te enseñan mucho, ¿no? Únicamente se basan en lo mejor en otras cosas, no tanto de explicar. Este es uno de los relatos. Este fue Miguel Hidalgo y Costilla. El nombre completo se los voy a decir porque viene en el examen. Cura Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gálaga, Mandarte y Villaseñor. Muchos nombres en aquella época, mucho texto. Y son una de las historias que les comento. Esta historia no le conviene si quieres poner a alguien como estandarte o como héroe de tu país. No conviene que sepan las cosas malas que hizo, ¿no? Pero creo que es parte de enterarte que a final de cuentas son humanos, y ponerlos de una manera como en un pedestal es, creo yo, como ocultar todo lo que eran y basarse en eso, ¿no? Pero bueno, hay otra historia, otro personaje que también tiene su teoría urbana, su leyenda urbana en cuanto a los hechos, y hablo de el conocido caudillo del sur, un personaje de la Revolución Mexicana, mártir de la nación, y que también alberga varios secretos precisamente en esta palabra, mártir. Esas historias nos revelan, aquí en los libros de texto enaltecen a estos personajes en la historia mexicana, y no quiero que esto suene como que no merezcan ser reconocidos. No es por ahí el fin. Estas historias de que les cuento, estos relatos, como les digo, es únicamente se los paso. Si ustedes deciden creer o no, es algo que enteramente es de ustedes, ¿no? Pero estos personajes también hay que saber, como les digo, que eran humanos, y que lejos de que fueran esos personajes intachables como en los textos gratuitos, nos los quieren hacer como aquellos personajes que no tenían defectos y que no tenían esos oscuros secretos, como los que todos poseemos, ¿no? Emiliano Zapata Salazar, mejor conocido como el Caudillo del Sur, fue un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Fue un comandante del Ejército Libertador del Sur, mejor conocido así como el Caudillo del Sur. Zapata se posicionó como uno de los principales líderes de la revolución desde la presidencia de Francisco I. Madero en 1911 hasta su asesinato por órdenes de Venustiano Carranza en aquella traición en 1919. Él es considerado un símbolo de lucha y resistencia campesina en México. Y aquí hay dos cosas, creo que en esta ocasión nada más mencionaré una. Algunos de los secretos es para bien omitir en los textos que se omiten en los textos gratuitos, y creo que empiezo a considerar que soy enemigo de estos libros, pero
estaban aceptables. Demasiados omisiones en cuanto a los tiempos, pero pues ¿qué se le puede pedir a algo gratuito, no? Pues verán, la primera historia cuenta que Emiliano Zapata quizás no murió como pensamos. Él murió en la emboscada de la hacienda Chinemeca en 1919. Y esta leyenda urbana, o esta historia urbana, teoría conspirativa si lo quieren llamar así, dice que no murió ahí, sino que fue uno de sus sirvientes que se parecía a él y que lo utilizaba como doble. Se prestó para hacer creer a todos que Zapata había perdido la vida, y en verdad se fugó. Y tiene algo de sentido, ya que él, teniendo a varios enemigos y gente que quería dañarlo, se dice que siempre en negociaciones y en apariciones en público usaba un doble, que en voz de las mismas personas de la época era idéntica a Emiliano Zapata. Nicolás Zapata, en un testimonio en una de las biografías de Emiliano Zapata, Nicolás Zapata es hijo del revolucionario, caudillo del sur, mencionó que el nombre de esta persona, quien murió en lugar de su padre, era Agustín Cortés, un compadre de su padre Emiliano Zapata, y que lo hizo esto porque la revolución para Zapata ya no iba dirigido hacia el lado que querían, que realmente era, y que todos aquellos héroes de la época ya les había ganado la ambición, ya les había ganado el poder que tenían, y habían perdido sus ideales. Es por eso que decidió, sabiendo de esta traición que iba a causar Venustiano Carranza en aquella hacienda de Chinemeca, decidió fingir su muerte mandando a su subordinado. La historia como nos la pintaron fue que Zapata murió en 1911, pero esta historia nos dice que no murió, sino que se fue a su exilio. Muchos dicen que fue al Medio Oriente con un amigo árabe, otros dicen que fue a Europa. Las versiones de sus descendientes dicen que también se fue a Europa, y se dice que un día en la década de los 60, precisamente allá en Cuautla, Morelos, donde izaron la bandera a media asta. Esto de izar la bandera a media asta es porque murió alguien importante dentro del ejército, dentro de las filas en aquella época pues era el movimiento también insurgente, ¿no? El movimiento revolucionario, y se dice que allá en Cuautla se dio la noticia que había fallecido el general Zapata, y se hizo la bandera a media asta, sin ninguna razón, sin decirle a nadie más, pero aparentemente se decía que había perdido la vida Emiliano Zapata y allá en el Medio Oriente. Esta es una de las teorías muy interesantes que cambia por completo estas versiones de los libros gratuitos. Pero ustedes, amigos de Relatando el Miedo, ¿qué opinan de esta teoría? Háganmelo saber en el chat. Por aquí los checo. Y los que nos estén viendo en el futuro, los saludo. Hola, amigos del futuro. Por medio de YouTube. Pongan en la base de comentarios qué opinan de estas dos teorías, estas dos historias no contadas, mejor que teorías. Estas dos historias sobre, bueno, la segunda sí es más teoría, la primera es algo que no te cuentan en la historia de los libros de textos gratuitos. Oh, esos libros de textos gratuitos. Y la segunda sí es teoría conspirativa, ¿no? Siempre que muere alguien, dicen, no, es que no murió, se fue a otro lado. Comenten, amigos, comenten a ver
¿Qué les parece esta teoría o esta historia también? Tanto de Emiliano Zapata como de Miguel Hidalgo. Pues amigos, les recordamos que estamos al pendiente. Si quieren mandarnos su historia y ser parte del siguiente programa, pueden hacerlo mediante el correo relatandoelmiedo@gmail.com. Ahí pueden mandarnos su historia y la estaremos checando, amigos. De esta misma manera, mencionarle que estamos todos los jueves en un horario entre 8 y 9 de la noche en este canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. También, amigos, se sube este directo y todos los demás en el canal de Relatando el Miedo, así es que apóyennos en nuestro canal, denle like, suscríbanse, denle campanita, comenten y nos ayudarán mucho si comparten este video con alguien que pudiera gustarle todos estos temas de conspiración, de misterio, de apariciones, y podamos seguir creciendo como comunidad, amigos. Relatando el Miedo en YouTube, de esta misma manera en TikTok, Relatando el Miedo. En esta plataforma son videos más ligeros, más cortos, donde ustedes pueden checar las historias de Relatando la Leyenda y también algunos otros relatos que hemos dado en estos programas, amigos. Pues bien, esta última historia es una historia bastante polémica. Vamos a remontarnos al año 2019, me parece. En este año, no quiero mentirles de quién es la autoría de esta obra, pero fue muy polémica en estos tiempos. Precisamente es de Emiliano Zapata. En esta pintura se retrataba a Emiliano Zapata, la imagen o la cara de Emiliano Zapata, como lo conocemos, alguien de rasgos duros, de rasgos fuertes, su bigote grande, prominente, como se pinta en las fotos, como usualmente lo usaba, pero se ve que va montando en un caballo. Precisamente me parece que es un unicornio. Va desnudo y va haciendo alusiones homosexuales o del ámbito LGTB. Fue muy polémico porque se decía que se estaba burlando de los personajes históricos en aquel momento. Y ahí es donde empezó un debate de precisamente las preferencias que tenía el general Emiliano Zapata. Hay varios rumores, hay varias historias no contadas, de que el general, y esta es la siguiente teoría, general Zapata era bisexual, debido a que, y precisamente aquí se incluye a otro personaje de la época, el yerno de Porfirio Díaz. Se dice que en aquella época, antes de él ser general y empezar este movimiento revolucionario, trabajó en la hacienda donde residía el yerno de Porfirio Díaz, y la esposa los encontró en la cama. Después se dice que entre las filas saben que en la revolución pues únicamente iban hombres. Sí había las adelitas las que iban acompañando a los revolucionarios, pero eran pues muy pocas las mujeres. Se dice que el general Emiliano Zapata tenía a una persona con él que era su acompañante, vaya, que era como su novio, su chaperón, o como lo quieran poner. Es una de las teorías con Emiliano Zapata, ya que, como saben, de hecho, bueno, se los voy a adelantar ya, pero en el chiste de los 41 años viene precisamente de esa época. En esa época había un movimiento de
la gente adinerada por hacer estos bailes, que hoy llamaríamos menos raros, pero en aquella época eran bastante escandalosos. En uno de estos bailes donde había únicamente hombres, pero se vestían de mujer y así estaban bailando. Por eso, mujeres, preocúpense cuando digan nada más va a haber vatos en la fiesta, porque no saben lo que pueda pasar. Y precisamente en estos bailes es lo que pasaba. Era gente que a escondidas pues estaban en su homosexualidad, ¿no? Y estos bailes lo hacían estas personas. Era escandaloso en aquellos tiempos, entonces cuando descubrían era una redada en estos bailes y sacaban a todos y los exponían. En uno de estos bailes había 42 personas. Dice Do Palomo, los picacostillas 3000, algo así, no, yo creo que serían los picacostillas 1400, así como de aquella época, el 1900. En esta época, pues los exponían en precisamente uno de estos bailes, se descubrió, y eran 42 personas contadas. Dice, no quise decirlo, pero pero sí, tienes razón, Do Palomo, los pica costillas con L. Y en este baile, regresando, amigos, le hablan al general, al presidente Porfirio Díaz, y le comentan que tiene que asistir a esta redada, ya que hay un inconveniente muy grande. Cuando llega, le comentan que hay 42 que estuvieron en este baile, y él dice, no, son 41. No, pues sí son 41, mi general Porfirio Díaz. Precisamente esta 42 persona era yerno de Porfirio Díaz que estaba en estos bailes. Tomaría más peso esta historia que les cuento del general Zapata, porque precisamente fue con este mismo personaje con quien lo encontraron, supuestamente en aquella hacienda de Porfirio Díaz, donde estaba su hija y su yerno, y quien los cacharía sería el yerno. Y es esta una de las teorías que les digo que sí es bastante pues polémica por el tema. Creo que ahorita ya estamos más abiertos a esos temas. Quiero pensar, ¿no? Porque luego tengo de repente gente cercana que es muy homofóbica y no sabía que era homofóbica. Pero vaya, es menos escandaloso escucharlo en estos momentos que escucharlo quizás hace 10, hace 20 años. Antes ni de pedo hubiera hablado de esto. Había demasiada represión, había demasiada censura. Pero es algo que quizás les cambia un poco la forma. Con esto no quiero desmeditar todo lo que hizo el general Emiliano Zapata. Para mí es uno de los personajes más representativos en cuanto a la lucha de la revolución por la igualdad. Si bien concuerdo con algunas cosas de Porfirio Díaz, también tengo establecido que había formas demasiadas de explotar a aquellos que iniciaron el movimiento de la revolución. Y no por esto que les comento quiero desmeditar todo lo que se hizo, tanto Miguel Hidalgo, como les digo, quizás la forma en que inició no era enteramente como nos lo hacen ver, no era idílico de yo soy alguien que de verdad lucha por todos ustedes. Quizás no era así, pero él inició ese movimiento y se hizo grande ese movimiento, tal cual que hoy celebramos otro año de independencia, al igual que con Emiliano Zapata.
él inició el movimiento, si él hacía o deshacía o sus preferencias sexuales eran diferentes, creo que no desmerita nada en lo que él hizo en la revolución. Pero te da a conocer otra cara de estos personajes, otra cara que no nos dan en esos libros de texto gratuitos. Cuando sea presidente, los voy a prohibir. Historietas del Hombre Araña para todos. Pero amigos, ya para terminar, para cerrar, dar una conclusión de este tema, quiero dejar este tema al aire. Vamos, como siempre voy a decir, vamos a tocar en otra ocasión, quizás para el siguiente año o el día de la revolución o el día de la bandera. Se los voy a traer de nuevo. Ahí hay temas también. Hay un tema también de Madero con el misticismo. Se los adelanto un poco. Hay un personaje en las tumbas quien guarda los restos de los personajes icónicos de la historia mexicana, de la revolución y de la independencia, que está justamente en la entrada del Ángel de la Independencia, y que este personaje ni siquiera es mexicano. Este personaje está ahí, pero ayudó mucho en la historia mexicana. Después se los haré saber en otra ocasión. Ya lo anoté aquí y se los haré pasar. Pues ya por último, amigos, ya en este relatando el miedo, en esta última sección, recomendando la película, hoy quiero recomendarles, precisamente hablando de este tema que les decía, El baile de los 41, aunque hay cosas que también censuraron, hay cosas que también por la misma trama quizás que quisieron darle, no se tomó tal cual. Véanla, está interesante, les va a despejar un poco de las cosas que les comenté, un poco de dar otra perspectiva de aquel México de antes, de aquellas ideas que se daban, y de saber precisamente ese chiste de a los 41 te volteas, precisamente era por eso. De ahí viene ese chiste de los 41. Pues vean, amigos, es El baile de los 41, esta recomendación de la noche, precisamente alusivo al tema que estábamos tocando. Y pues también quiero recomendarles El teléfono negro. Ya está en renta o venta en Amazon Prime. No me voy a cansar, este año va a ser de recomendar El teléfono negro, la mejor película de terror de los últimos tiempos. Terror psicológico, terror choncho. Ethan Hawke. Si no te dan un Oscar o no hay una nominación, me voy a enojar y voy a dejar de ver los Oscars. Gracias. Pues bien, amigos, hasta aquí el programa de hoy, mucho más corto de lo acostumbrado. Quiero agradecerles a los que se metieron ahí a checar el programa, y a aquellos que me siguen también en Instagram, aquellos que me siguen también en TikTok, en YouTube. Quiero mandarles un saludo también y espero tenerlos de vuelta en la siguiente edición de Relatando el Miedo. Pues bien, amigos, con esto terminamos. Quiero agradecerles, yo los veo el siguiente jueves en un capítulo más de Relatando el Miedo. Pero recuerden, amigos, esa risa que se escucha en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede que sea Chicho e Ícaros en Relatando el Miedo.